Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo, a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas los descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos presenta este episodio del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. ¿Por qué insisto en dar los números? Porque hay algunas personas que revisan la Biblia, porque hay unas personas que van a la fuente, y la fuente es la palabra de Dios. La fuente son las enseñanzas de Jesús. La fuente es nada más y nada menos que el mismo Jesucristo, que tiene palabras que pueden iluminar mi vida. Pero también, si ustedes van a la fuente, a esta misma lectura, ubicados allí en la Biblia, leen en la parte superior Lucas y luego buscan el número grande 5 y los números pequeños del 17 al 26, pues tiene muchas cosas que decirle a ustedes también, por alguna situación personal, por alguna preocupación, por alguna circunstancia que ustedes estén atravesando y necesiten un consuelo o una respuesta de Dios.
Por eso insisto mucho en dar cada vez que leo, que hago la lectura, los números de donde está tomada esa lectura, para que ustedes vayan a la fuente. Lo único que yo puedo hacer es dar una breve reflexión de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me puede iluminar a mí, me está diciendo a mí. Pero el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros según las circunstancias y según la necesidad que tenemos. Hoy, por ejemplo, en este episodio, ¿qué me dice el Espíritu Santo a mí? ¿Y qué nos puede decir a nosotros también? Lo primero es que venía mucha gente a encontrarse con Jesús. Algunos venían por curiosidad, otros venían a ver en qué fallaba Jesús, en qué se contradecía Jesús para poderlo acusar, para poderlo condenar, porque ya estaba estorbando, como estorba aquel que nos dice la verdad. El que nos dice la verdad ya empieza a caernos mal. Ya el que nos dice la verdad, empezamos entonces a retirarlo. Nos encanta que nos adulen y que nos digan que lo que estamos haciendo nosotros está bien. Aquí, ¿quiénes son esos que estaban allí pendientes para criticar y para decir por qué este hombre habla así del perdón de los pecados? ¿Por qué? Este hombre es capaz de empezar a hacer curaciones cuando no le es permitido. ¿Por qué? Resulta que en este episodio, capítulo 5, versículos del 17 y siguientes, lo primero que se nos dice aquí es que llegaron unos hombres con un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de Jesús, pero no pudieron porque había mucha gente en la sinagoga y estaban tan aglomerados que no podían pasar desde allá, desde la entrada del templo hasta donde estaba Jesús. Y entonces estos hombres cargan al paralítico, hacen un gran esfuerzo, se suben a la sinagoga, quitan el tejado, bajan al paralítico y se lo colocan enfrente a Jesús. ¿Cuál es esa enseñanza para nosotros allí de estos hombres que le colocan a este paralítico frente a Jesús? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Lo primero que nos dice es que estamos llamados a ayudar a los demás a que se encuentren y se pongan en la presencia, enfrente de Jesús. Estamos llamados a ser colaboradores para eso. Y yo me hago colaborador de eso cuando yo doy testimonio de una curación o de una manifestación gloriosa que he tenido por parte de Dios. Yo me sentí salvado en tal oportunidad, yo me sentí acompañado por Jesús en esta otra oportunidad cuando oiga que hay una persona que pasa por una necesidad, que tiene dudas o que cree que es tan pecadora que Jesús le ha abandonado. Y estamos nosotros llamados a decirle, no es así. Este paralítico que para mucha gente podía ser un gran pecador, resulta que consiguió personas generosas. Hay personas generosas en el camino de nuestra vida. Y estamos llamados nosotros también a ser generosos para con los demás que lo necesitan y presentarlos frente a Jesús. ¿Cómo presentamos a los demás frente a Jesús? Presentamos a los demás frente a Jesús cuando somos capaces de orar, no tanto por mis necesidades, cuando somos capaces de orar no tanto por mis problemas, sino por las necesidades y los problemas de los demás. Yo me olvido de mí
me olvido de los obstáculos que pueda tener, pereza, desilusión, el dudar de Jesús, y proponerme a presentarle a los demás en mis oraciones. Que yo sea capaz de venir al templo y no pedir por mí, pedir por los demás. Allí está el esfuerzo que hicieron estos hombres cuando bajaron por el tejado allí, a equilibrio, a fuerza, a este paralítico y lo colocaron enfrente de Jesús. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Jesús lo primero que hace es admirarse de la fe de estos hombres, de la capacidad de servicio de estos hombres, de superar todos los obstáculos para presentar a este hombre frente a Jesús. Ellos sabían que Jesús tenía todo para obrar en favor de este hombre. No podemos ser nosotros egoístas en nuestras oraciones. Debemos presentarnos a Jesús en medio de nuestras necesidades y presentar también a los demás. Inmediatamente, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te quedan perdonados, los que tenían mucho conocimiento, entre paréntesis, de la ley, empezaron a criticar a Jesús. En vez de alegrarse porque están perdonando a una persona y que luego va a ser sanada, en vez de alegrarse que si ellos no fueron capaces de presentar a este paralítico que estaba allá afuera, sino que pasaron algunos por allí y dedicaron tiempo para con mucho esfuerzo presentárselo a Jesús, en vez de alegrarse del bien, pues empezaron a criticar. ¿Cuántas personas cuando ven que alguien hace el bien? ¿Cuántas personas cuando ven que el bien se está haciendo, en vez de alegrarse, empieza la envidia que se manifiesta en la crítica y en el señalamiento, en el juicio a ese bien que se hace a un hermano nuestro? Inmediatamente Jesús, que conoce la intención de nuestros corazones, inmediatamente Jesús, que conoce de nuestros pensamientos, que sabe de nuestros sentimientos, porque solamente Él es capaz de penetrar esos sitios a los que nosotros no podemos llegar ni conocer, les dice a todos allí, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decirle, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Pues algunos pensaban que era más fácil decirle, tus pecados te quedan perdonados. Era solamente teoría. No había un hecho práctico. No había algo externo para comprobar el poder de Jesús. Y Jesús diciendo, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente el paralítico se levantó en medio de la presencia de todos y se fue a su casa glorificando, es decir, dando gracias a Dios. Pues entonces, para que nosotros veamos que el Señor tiene poder para levantarnos a nosotros de nuestra camilla y sacarnos de nuestra parálisis. ¿Cuál es nuestra camilla? ¿Cuál es nuestra parálisis? Cuando nos dejamos llevar por la depresión, por la tristeza y por decir, Dios me ha abandonado y ya no me queda sino morir aquí donde estoy postrado. Me refiero a la parte anímica, a la parte de la fe. ¿Cuántas personas por allí con cara de velorio, con cara de tristeza, porque tienen problemas en su vida y se sienten ya que no son capaces de continuar, se sienten como paralíticos? Pues acerquémonos a Jesús y oigamos de Jesús, que nos dice a nosotros también que nos levantemos, que dejemos esa postura cómoda
y de tristeza y de hacernos la víctima donde estamos, que tomemos nuestra camilla y que nos levantemos y nos vayamos dando gracias a Dios. La camilla es el testimonio de donde Dios fue capaz, por medio de su Hijo Jesucristo, levantarme de aquel momento en donde yo ya me sentía que no tenía alientos para vivir ni para seguir caminando. ¿Cuántas situaciones nos paralizan hoy? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas necesidades? ¿Cuántas angustias nos presenta el mundo para dejarnos tendidos en una camilla? Y solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Solamente Jesús tiene palabras que nos animan a continuar, pero que hacen falta, hace mucha falta por parte de nosotros la fe y la esperanza en Él. Y muchos, viendo esa sanación, se quedaban atónitos, daban gloria a Dios y llenos de temor y miedo decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a dejar la envidia a un lado y vamos a alegrarnos cuando alguien le hace el bien a los demás, y vamos a decir: realmente es un momento para dar gloria a Dios y para decir: hemos visto las maravillas de Dios en tantas personas generosas que nos ayudan, que nos socorren y que piden en sus oraciones por nuestras necesidades. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.